Hola amigos y amigas, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren súper bien. Bienvenidos a mi canal y en esta oportunidad te voy a estar enseñando a tejer paso a paso este hermoso gorro a crochet con este relieve tan bonito. La verdad es que me encanta muchísimo. Este gorrito está realizado para la talla de 4 a 10 años, pero en el transcurso del video te dejaré las indicaciones para que lo hagas desde 0 a 3 hasta la talla de adultos. Antes de continuar con la elaboración, me encantaría pedirte por favor que le des pausa un momentito y vayas a darle me gusta al video, ya que eso es un apoyo grandísimo que me vas a dejar. Y también, si no es mucho pedir, por favor dejes un comentario, lo que tú quieras. Pueden ser unos corazones, unos aplausos, unas caritas, lo que tú quieras. Así que de esa manera me vas a apoyar y te lo voy a agradecer demasiado. Así que bueno amigos, ahora sí vamos a comenzar con el tutorial. Estos son los principales materiales que vamos a estar utilizando el día de hoy para hacer este gorrito. Como pueden ver, tenemos esta lana, que ambas son de la misma marca, la misma textura. Pueden ver aquí de cerca cómo es su textura, ahí está. Vamos a estar utilizando estos dos con el gancho de 4.0 milímetros y vamos a estar utilizando entre los dos 110 gramos. Así que para comenzar vamos primeramente a hacer el elástico y vamos con este color. Para realizar el elástico va a ser súper sencillo, vamos a hacerlo como siempre lo hacemos. Si esta parte ya tú lo sabes, solo tienes que adelantar el video. Siempre les digo, me gusta enseñarles el paso a paso de todo el gorrito, incluso el elástico, porque yo sé que hay personas nuevas que no saben cómo hacerlo. Por esa razón siempre en cada gorrito les enseño el elástico como siempre. Entonces para iniciar vamos con el elástico, vamos a hacer un nudo deslizado. Una vez que ya lo tenemos, ahora vamos a hacer 9 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora me voy a regresar a la cadenita 8 y voy a hacer un punto bajo. Me regreso a la cadenita que sigue y hago un punto bajo. Y de esta forma me voy a regresar tejiendo un punto bajo en cada espacio, así, para cerrar esta vuelta con punto bajo. Realizamos el último punto y ahora vamos con la vuelta 2. Para la vuelta 2, tomen en cuenta que así como trabajen la vuelta 2, se van a trabajar todas las vueltas, ¿ok? Todas. Van a hacer una cadena, van a dar la vuelta y este primer punto lo van a agarrar todo completo. Ahora los puntos que siguen van a agarrar solo la hebra de atrás. Así. Vamos a trabajar el último punto y en este vamos a agarrar todo el punto completo. Recuerden, el último y el primer punto, o el primero y el último, siempre van a agarrar todo el punto completo. Los demás es la hebra de atrás. Hacen una cadena, el primer punto agarran todo el punto completo y los demás solo van a agarrar la hebra de atrás. Ahí está. Ahora hacen una cadena, dan la vuelta, el primer punto, agarran todo completo, los demás solo agarran la hebra de atrás. Y así es como van a continuar tejiendo sus vueltas del elástico o la bandita, ¿ok? El último agarran todo completo. Entonces así me van a continuar tejiendo sus vueltas hasta que tengan 70 vueltas
y en centímetros serían 50 centímetros. Esta es la talla que estamos trabajando, es la de niños grandes, o sea, la de 4 a 10 años. Pero por las tallas no te preocupes, porque acá a un costado te voy a dejar una lista de medidas que te sirven para todas las tallas. Así que vamos a continuar. Una vez que ya hemos terminado la bandita, tenemos aquí 70 vueltas como les dije, y hay 50 centímetros. Tomen en cuenta que para la medida deben estirar un poquito, o sea, estiren así un poquito. Ahora, una vez que ya terminamos, ¿verdad? Entonces ahora, miren, vamos a cerrar este elástico de esta manera. Nos vamos a posicionar aquí, así de esta forma, y yo voy a volver a introducir acá, aquí voy a volver a introducir, y me voy a pasar acá a la otra punta. Entonces allí me posiciono en el primer hoyito que está allí. Ok. Me vengo, ¿verdad? Traigo lana y voy a deslizar. Entonces hago lo mismo en la siguiente. Deslizo, 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 y eso lo voy a hacer en toda esta vuelta. El último también vamos a deslizar, y ahora aquí yo voy a hacer una cadena para asegurar, y ya está. Entonces así es como queda. Entonces nos vamos a venir para este lado. Ahora lo primero que vamos a hacer es una vuelta de punto bajo, ¿sí? En realidad, gente, las vueltas que hay que hacer son 2 vueltas, ¿ya? Pero vamos a enseñarles. Primero, aquí en el primer espacio, vamos a tejer allí un punto bajo. En el siguiente, un punto bajo. En el que sigue, un punto bajo. Ok, ¿cómo saber dónde van a ser sus puntos? Ya que tenemos las vueltas. Cada espiguita, cada vuelta me deja pues un punto aquí. Entonces aquí donde está esta espiguita hacia afuera corresponde a hacer un punto, y donde está la espiguita hacia adentro también corresponde a hacer un punto. De esa manera nos vamos a guiar para tejer un punto en cada espacio y no nos vaya a faltar o no nos vaya a sobrar. Entonces vamos a continuar por esta vuelta. Cuando lleguen aquí al último punto, me van a deslizar en el primer punto y me van a iniciar otra vuelta, porque son 2 vueltas que necesitamos hacer. Así que esta parte es súper sencilla. Vamos a continuar y nos vemos al terminar esa vuelta 2. Muy bien, amigos, miren, ya terminamos la vuelta 2 de punto bajo. Deslizamos en el primer punto. Ahora vamos a realizar aproximadamente 5 puntos altos. Empezamos aquí con 1, 2, 3, 4, 5. 5 puntos bajos. Había dicho puntos altos, pero son puntos bajos. Ahora vamos a realizar 5 puntos relieves, pero los puntos relieves se van a agarrar acá en la primera vuelta. Entonces vamos a agarrar una lazada y vamos a ver, o sea, fíjense que aquí está el punto, aquí, ok, este punto pertenece a este y este a este. Entonces vamos a trabajar en el siguiente, que sería aquí. Entonces aquí van a hacerlo de esta manera, van a agarrar ese aquí y van a sacarlo por el otro lado, ¿sí? Entonces sacan y hacen un punto relieve. Hacen lo mismo en el siguiente, tienen que ser 5, 2, 3, 4 y 5 puntos relieves. De esta manera. De esta manera se tiene que ver. Ahora vamos a seguir con 5 puntos bajos. ¿Sí? Entonces para eso vamos a ver los puntos que están atrás. 1, 2, 3, 4, 5. En el sexto es donde vamos a trabajar, aquí. Entonces
allí van a ser el punto bajo y en total tienen que ser 5. 2, 3, 4, 5. Ahora vamos con 5 puntos relieves nuevamente. Lazada es en el que está aquí, miren, aquí trabajamos. En el siguiente sería aquí. 1, 2, 3, 4, 5 puntos relieves, ¿ok? Ahora vamos con 5 puntos bajos. Pasamos aquí a la parte de atrás para ver, para no pasarnos, ¿no? Para no pasarnos acá en los puntos o para no tejer en los puntos que abarcan los puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. En el sexto es donde vamos a trabajar, o sea, en este. Y vamos a hacer 5 puntos bajos. Listo, 5 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 5 puntos relieves. Aquí es donde acabamos de trabajar, fin, este y este. Ahora en el siguiente, o sea, aquí vamos a tejer 5 puntos relieves. Entonces, de esa manera es como vamos a trabajar por esta vuelta. Vamos a continuar y nos vemos aquí. Muy bien, amigos, terminamos esta vuelta y así es como se ve. Miren qué bonito. Ahora, para la siguiente vuelta vamos a tejer un punto bajo en cada espacio, incluso en los puntos relieves. Entonces lo que van a hacer es ir tejiendo un punto bajo en cada espacio. Así, miren, punto bajo, aquí en esta parte también punto bajo, y así van a continuar por toda la vuelta. Entonces continúan y nos vemos aquí. Muy bien, amigos, terminamos esta vuelta. Vamos con la siguiente. Empezamos tejiendo un punto bajo en cada espacio. Aquí 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. 5 puntos bajos. Vamos a agarrar una lazada y vamos a trabajar estos 5 puntos relieves. Vamos a hacer este así, miren. 1, 2, 3, 4 y 5. Exactamente lo mismo que hicimos en la vuelta antes pasada. Venimos para acá para contar bien los puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Acá vamos a trabajar el punto bajo. Aquí. Y ahora vamos con 5 puntos bajos. 3, 4, 5 y ahora vamos con 5 puntos relieves. Entonces, esto es lo que vamos a hacer por esta vuelta. Luego que terminen esta vuelta, me van a hacer, cuando deslicen acá, me van a hacer entonces una vuelta con solo punto bajo. Un punto bajo en cada espacio, así como hicimos en la vuelta pasada. Muy bien, amigos, terminamos esta vuelta de punto bajo como les dije. Así es como se ve hasta ahora. Ahora vamos a hacer un cambio. Ahora los puntos relieves van a estar acá y los puntos bajos van a estar acá. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, súper fácil. Levantan con una cadena, una lazada y acá en el primer espacio vamos a agarrar el punto de la segunda vuelta, o sea, de la 1, 2. Contamos 1, 2 y en esta vuelta es donde vamos a hacer el punto relieve. Aquí agarramos el primer punto, hacemos 1 en el siguiente, 2 en el siguiente, 3 en el siguiente, 4 y en el siguiente, 5. Ya tenemos 5 puntos relieves. Ahora vamos con punto bajo. Aquí 1, 2,
3, 4 y 5. Ahora vamos con 5 puntos relieves. Miren acá, ve. Aquí está el punto relieve en el que sigue. Aquí tejemos un punto relieve en el siguiente. 3, 4 y 5. Contamos aquí 1, 2, 3, 4, 5. Acá en el que sigue tejemos un punto bajo, otro punto bajo, tienen que ser 5. Listo, 5. Y ahora seguimos con los puntos relieves. Entonces, esta será la secuencia que vamos a hacer por toda la vuelta, ¿ok? Entonces ya saben lo que van a hacer. Luego de esta vuelta, ustedes me van a hacer otra vuelta, o sea, van a hacer exactamente lo mismo que hicimos. Ya terminamos esta vuelta donde tejimos solo punto bajo en todos los espacios. Ahora vamos nuevamente a hacer el punto relieve. Hacemos una cadena y vamos a agarrar el punto relieve, ¿sí? Y vamos a hacer un punto relieve allí mismo. Entonces van a ser 5, uno en cada espacio. 2, 3, 4 y 5. Ahí está. Ahora van a hacer acá 5 puntos bajos. Vemos aquí para estar seguros. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí correspondería ser el punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora van a ser los 5 puntos relieves. 1, 2, 3, 4 y 5. Y así van a continuar por esta vuelta. Cuando lleguen al final, entonces me van a hacer otra vuelta con punto bajo, ¿sí? Y así vamos a continuar. Muy bien, amigos y amigas, ya aquí hemos avanzado con las 2 vueltas que les dije, y ya aquí, miren, tenemos aproximadamente 10, casi 11 centímetros, ¿sí? Casi 11 centímetros. Y lo que vamos a hacer ahora es cambiar de color, ¿sí? Entonces, para cambiar de color, aquí yo voy a cortar y me voy a pasar al blanco, pero antes voy a deslizar con el color blanco, ¿sí? Así, miren. Entonces vamos a añadirlo. Bien, amigos, ya añadimos el blanco. Y otra cosa que les quiero decir es que, bueno, ya aquí avanzamos con estas 2 vueltitas para que se vea este cuadrito. Ahora vamos a cambiar. Quiere decir que en esta parte vamos a hacer punto bajo, igual que acá, y en esta parte punto relieve. Entonces todo va a seguir exactamente igual, la única diferencia es que cambiamos de color. Si ustedes están trabajando con un solo color, no tienen que hacer esto, pues, sino que siguen de frente. Entonces vamos a hacer aquí una cadena y iniciamos tejiendo un punto bajo en cada espacio hasta tener 5. Tenemos 3, 4 y 5. Ahí está. Ahora vamos a hacer punto relieve. Aquí en este punto, aquí, y hacemos punto relieve. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok?
y ahora van con 5 puntos bajos y así van a continuar. Ahora, ya que ustedes saben qué es lo que van a hacer, luego de esta vuelta viene solo vuelta con punto bajo y después así van a ir cambiando. Entonces vamos a continuar hasta tener aproximadamente unos de 15 a 16 centímetros, que es la medida que yo necesito para luego empezar con disminuciones. Por acá te voy a dejar una lista de medidas que son totalmente confiables para que lo puedas adaptar en todas las tallas. Muy bien, amigos, miren, ya pude avanzar con toda esta cantidad de vueltas. Ahora vamos a empezar a hacer disminuciones. Entonces, como ya terminamos aquí esta parte, ahora vamos a hacer la vuelta donde es puro puntos bajos y en esa vuelta vamos a meter las disminuciones. Entonces las disminuciones las vamos a hacer en este lado donde están los puntos relieves. Entonces hacemos una cadena, iniciamos con una disminución así y cerramos. Aquí tejemos un punto bajo solo y luego una disminución así. Ahora tejemos acá un punto en cada espacio, o sea, aquí vamos a hacer 5 puntos bajos, 3, 4, 5. Ahora aquí vamos a hacer disminuciones, una disminución, un punto bajo y una disminución. Así vamos a trabajar por toda la vuelta. Aquí vienen 5 puntos bajos, así que vamos a continuar. Muy bien, amigos, ya terminamos esta vuelta. Ahora vamos a tejer la vuelta donde vamos a hacer el cambio. Entonces vamos a hacerlo aquí. En esta parte nos han quedado solo 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. 3 puntos bajos nos quedan aquí. Ahora vienen los puntos relieves. Como tejimos 5 puntos altos, 5 puntos bajos, entonces nos corresponden 5 puntos relieves, ¿sí? Como hemos estado trabajando en todas las vueltas. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos aquí con 3 puntos bajos. Entonces esta será la secuencia por esta vuelta. Así que pues nada, vamos a continuar. Ok, amigos, como pueden ver, avancé con esta vuelta donde hicimos los puntos relieves y también avancé con la vuelta donde tejemos un punto en cada espacio. En esa vuelta no hacemos disminución. Ahora vamos a hacer la otra vuelta donde tenemos que hacer otra vez puntos relieves, o sea, para que queden 2 vueltas. Y miren, aquí como ya saben, son 3 puntos en esta parte de acá. 3 puntos. Y ahora aquí vendría siendo igual 5 puntos relieves, ¿sí? Esta parte va a ser exactamente igual como trabajamos en la vuelta pasada. 3 puntos bajos, 5 puntos relieves. Entonces vamos a continuar por toda esta vuelta haciendo este proceso y nos vemos aquí porque vamos a hacer el cambio y en esa vuelta sí vamos a hacer disminuciones. Ya terminamos esta vuelta, ahora vamos a hacer la vuelta con disminución. Bueno, en esta parte vamos a dejar los 3 puntos bajos. Y ahora en esta parte vamos a hacer la disminución como hicimos aquí al inicio del cambio, que serían una disminución, un punto bajo y una disminución. Ahí está. Ahora 3 puntos bajos. Ahora una disminución, un punto bajo y una disminución. Esto es lo que vamos a hacer por toda la vuelta.
Bien, ya terminamos esta vuelta. Fíjense cómo él ya va reduciendo. Entonces, ahora vamos a hacer el cambio nuevamente. Y bueno, les enseño cómo es y ya luego ustedes avanzan. Igualmente yo voy a avanzar porque ya todo va a ser exactamente igual. Sí, entonces hacen su cadena y acá vamos a hacer el cambio, lazada. Entonces el primer punto que vamos a agarrar es este de aquí abajito, o sea, el que está abajo del, o sea, miren, este punto, el de abajo, y vamos a hacer allí un punto relieve. 2 y 3 puntos relieves. Ahora 3 puntos bajos. Ahí está. Ahora 3 puntos relieves. 1, 2 y 3. Entonces ahora cuando terminen esta vuelta ya saben que van a tejer después la fila de puntos bajos, que serían 3 puntos bajos, 3 puntos bajos y así, ¿no? Y después van a seguir continuando con la secuencia de relieves, 3 bajos, 3 relieves. Ok amigos, miren, ya pude terminar con esta vuelta. Miren, que hicimos 3 y 3 puntos bajos. Y ahora ya vamos a cortar porque vamos a cerrar todo el gorrito. Entonces vamos a hacer vamos a asegurar, sacamos y ahora vamos a enhebrar la aguja lanera para empezar a coser todo el borde. Para empezar a coser todo el borde, se van a venir a la parte de arriba y van a empezar a coser en forma de zigzag, súper sencillo. Entonces van a avanzar bien. Una vez que ya pasamos, entonces ahora vamos a cerrar el hoyito y vamos a empezar a coser la parte de arriba para que quede bien asegurado y no se nos vaya a soltar. Entonces van a hacer diferentes, o sea, van a pasar varias veces así, haciendo puntadas para que quede bien cerradito, hasta que ya estemos completamente seguros de que no se va a soltar. Vamos a cortar y bueno, miren, así es como queda. Entonces una vez que ya hemos cerrado, ahora yo voy a colocar este pompón que tengo aquí. Bueno, yo tengo este pompón, pero también te enseño a hacer pompones de lana en caso de que quieras tejer el pompón, de que quieras hacer el pompón con lana. Te voy a dejar el video en la descripción o en el primer comentario que veas allí. Va a estar fijado el link del video del pompón para que vayas a verlo. Está súper explicado, fácil y creo que voy al grano en ese video. Entonces bueno, voy a colocar el pompón para luego mostrarles cómo se ve el gorro completamente terminado. Amigos, miren, ya coloqué el pompón y bueno, ya ahora sí queda terminado el gorrito. La verdad es que estoy súper encantada con el resultado. Me encanta cómo se ve la puntada de bonita. Así que bueno, este ha sido un nuevo video tutorial de un gorrito, porque yo sé que a ustedes les encantan los videos de gorritos. Así que bueno, espero que les haya gustado. Recuerda darle me gusta al video, dejar un lindo comentario, ya que eso es de gran apoyo para mí. Por favor, deja tu comentario y tu me gusta. Así que bueno, esto ha sido todo. Nos vemos hasta una siguiente oportunidad. ¡Chao!